que es director de capacitación y extensión del Instituto Plan Agropecuario, que nos va a hacer una presentación sobre 20 años integrando saberes y construyendo capacidades, mirando al futuro. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mientras se termina de acomodar los últimos, un par de mensajes. Uno, los que estuvimos medio organizando este seminario, queremos agradecerle en nombre de Pedro de Gedus a la Facultad de Agronomía, en el cual adhirieron un poco a esta propuesta, ya que ellos pensaban hacer un seminario también de extensión. Y claramente la renuncia de ellos posibilitó que la convocatoria y la actividad saliera mejor. Lo segundo, agradecerles a ustedes la presencia, ya que bueno, teníamos un poco una incertidumbre de convocar a gente a hablar en extensión, por más allá que se diga que el tema está de moda, pero siempre tenemos un poco de un relativo temor a que en realidad no salga o que no venga gente, pensando un poco sobre todo en la época del año que estamos y eso. Así que bueno, como la concurrencia ha colmado nuestras expectativas, también les damos gracias. Lo tercero es que los hemos escuchado con mucha atención a los que participaron en la mañana. Un poco la propuesta nuestra, desde una mirada desde el plan, era participar a otras instituciones y a otra gente, a ver qué tenía que decir sobre estos temas. En general estos ámbitos no son muy comunes, más allá de que las caras son conocidas y generalmente nos juntamos en varios ambientes, pero creo que esta era una buena oportunidad a los efectos no solo de escuchar, sino poder intercambiar y seguramente, que es lo más importante, ver qué líneas podemos incorporar hacia el futuro. Lo que vamos a mostrar acá es una charla única dividida en 4 partes. Yo voy a dar la primera, que tiene que ver con las acciones del IPA en extensión en ganadería. Presentarles al IPA nos parecía, a los que estuvimos participando de esta presentación, que no valía la pena, todos más o menos nos conocen, así que vamos a ir directo, a ver si pasa. A representar un poco la historia. 20 años de qué. En realidad no es por hacer simplemente un recuerdo de la historia, sino que lo que pensamos nosotros que uno de alguna manera es reflejo de hoy de la trayectoria que ha tenido. Y seguramente uno podrá tener una visión del plan actual, pero tiene que hacer memoria sobre todo de lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos 20 años. Por supuesto, ya lo hablaron hoy, el antecedente en ganadería de extensión básicamente está muy fuerte ligado a la Comisión Honoraria del año 57. En el año 96, como dijimos hoy, se crea el Instituto Plan Agropecuario, habemos mucho ya con casi 20 años en la institución, y tuvimos un periodo claro de difusión o transferencia de tecnología, tratando de promover innovaciones para una necesaria innovación. Hoy, en las presentaciones de la mañana se habló bastante de esto, de cuál era un poco el paradigma a seguir en esos tiempos. Ahí tienen ejemplos de lo que fue el Vaca 4 del 97, las tecnologías ganaderas, primer remate al kilo que se intentó, el tema de las carpetas verdes. Algunos ejemplos de cosas que se hicieron y que hoy nos siguen marcando, y como ven acá ya hay otros logos. Está INEA, está lo que era servicios agropecuarios, está la gremial de Durazno. En realidad eso ha sido un poco nuestro funcionar. Hemos sido una institución chica que en realidad necesita, para tener cierto impacto, trabajar con otros. Le llamarán articulación, le llamarán convenio, le llamarán proyecto, pero en realidad 25 técnicos para atender 14 millones de hectáreas necesita de otros. Una segunda etapa ahí del 2001 al 2004, que bueno, algunos que tienen más años o que son ganaderos se acordarán, fue una etapa dura para el sector. ¿Y por qué llamo la reflexión sobre el sector? Porque en realidad nuestras actividades están muy referidas a lo que le pasa a la ganadería. Y ahí nosotros nos pusimos la crisis sector, la estabilidad institucional propia, y fue una etapa de apoyo. ¿Qué es una etapa de apoyo? Esto. Ustedes dirán, ¿me van a mostrar números hoy? Sí. En realidad esa es una transparencia que mostrábamos con el tema del monitoreo de carpetas verdes, como ven, con una deuda de las carpetas monitoreadas muy importante. ¿Y qué paradigma seguía eso? Es que teníamos el mandato institucional de sentarnos con productores, escritorio por medio, hacer refinanciaciones, cupón cero el primero, después la otra versión, la tercera versión, hasta la cuarta versión que hubo, tratando de ver no temas tecnológicos, sino ver cómo las explotaciones pueden seguir un poco más, o directamente compraban tiempo. Eso también es extensión. Y en realidad una vez piensa mucho en cuál es la felicidad de la vaca,
o la felicidad del pasto, pero en realidad acá sabemos mucho de vaca y de pasto, pero trabajamos con gente. 2004-2006 le pusimos la etapa de la transición y de las crisis forrajeras. Fue todo el tema de las sequías. Y bueno, y también eso es otro mandato. En realidad discutir propuestas tecnológicas ahí era lo que se podía hacer. Y claramente esto marca mucho lo que es el desarrollo de la institución y de las actividades anuales de la institución, tratando de atender la problemática que circunstancialmente a veces son muy fuertes. 2006-2016, lo que nosotros definimos como la etapa de integrando conocimientos, que está ahí, el acompañamiento estratégico de las relaciones internacionales. ¿Por qué acompañamiento estratégico y por qué relaciones internacionales? Acompañamiento estratégico porque en realidad hubo un cambio de paradigma tratando de interpretar o de ver o de tener un cable a tierra con las explotaciones. Es cuando partimos hacia integrarnos de nuevo en las explotaciones. Nosotros siempre dijimos las primeras juntas directivas nos habían datado a apartarnos de las explotaciones ganaderas. Era todo un tema de un poco la competencia con el asesoramiento técnico, que podía ser hasta desleal. Y bueno, hubo un cambio de paradigma a partir de esa época, en el cual volvimos a una vinculación más cercana con las explotaciones, a los efectos de lo que le voy a explicar después, entender un poco mejor los procesos. Las relaciones internacionales. Bueno, a partir de esta época, la Junta promovió mucho las alianzas con otras instituciones de otros países, que nos permitió estudiar, hay varias maestrías, posgrados, doctorados, que en realidad, más allá del mérito propio que existe desde el punto de vista curricular, ingresó nuevo conocimiento, nuevas formas de pensar, que es lo que hoy tenemos hoy. Incluye este periodo, por supuesto, el cambio de la ley. Ustedes saben que antes el presidente era de las gremiales y a partir de la modificación de la ley, el presidente es designado por el Poder Ejecutivo, pero también hay otros cambios que están asociados a esta misma ley, como el tema del presupuesto y eso. También es la etapa de los proyectos. Hoy funcionamos mucho por proyectos. Toda la institucionalidad funciona por proyectos. Es una manera de arrancar, de evaluar, de programar, de medir y de evaluar al final. Tenemos proyectos con el Ministerio, el proyecto UFIP, Fondo de Transferencia, FPTA con Niña, bueno, y otros más. Y otras propuestas como el tema de la Mesa Campo Natural, en el cual, por ejemplo, con un área temática específica, la presidencia la tiene el Plan Agropecuario. Como ven, el escenario es diverso, es muy diverso. Y esa diversidad a veces a uno le genera cierta parálisis, porque ¿qué prioriza? Y la pregunta va para ahí, para después de la mesa. ¿Qué priorizamos? Porque los recursos son siempre finitos. Segunda parte es cómo el IPA define la extensión. Ya hablaron hoy del término, la terminología de extensión es bastante variada, las interpretaciones. Lo que está claro que esto que nosotros definimos como extensión, es decir, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hacemos con los recursos, es lo que está en el plan estratégico y definido por la Junta Directiva. Entendemos la extensión como un proceso que significa una transferencia de información con intencionalidad educativa. Acá no está la vaca ni está el pasto. En realidad lo que tratamos nosotros es llegar a la gente, a las cabezas de la gente, que mejore sus capacidades. La misma se enfocará como un proceso educativo no formal, por supuesto, y participativo. Esto fue hecho en 2008. De vuelta, la participación de productores o de otras instituciones para nosotros es necesario como el combustible para un auto. Integrará conocimiento académico y el conocimiento empírico de los productores. Eso nos ha resultado bien. Hay mucho conocimiento, pero no conocimiento de moléculas. En los productores hay conocimiento de cómo se hacen las cosas, de lo que precisa él. Y si nosotros descubrimos lo que precisa él, seguramente estemos en la forma más atinada a los efectos de producir o de proponer cambios. Otra cosa que la extensión tiene que entender, o lo tenemos que entender, que nosotros trabajamos desde la propuesta. Las empresas, por chiquitas que sean, son privadas. Y en realidad yo siempre me dice el paradigma de que si yo le quiero modificar las vacas a la gente, es como que a mí me modifiquen el lugar donde tengo el living de mi casa. Si yo le pongo para la ventana y otro, se le puede decir, mirale la televisión. En realidad movemos cosas muy internas y procesos muy internos que hay que entender que son así. Bueno, considerar la complejidad de las unidades productivas, su proceso de decisión, la dotación de trabajo que tienen, trayectorias tecnológicas y la vinculación con formas organizadas, sean gremiales, grupos de productores, etc. ¿Cómo razonamos? ¿Cuál es nuestra forma de entender? Y hay tres esquemas. Uno,
trabajamos básicamente a nivel de explotación. En realidad podemos discutir cosas como la jornada que se hizo ayer de fardos. Eso es técnicamente tecnológico, pero en nuestra mirada global está si esos fardos le sirven al sistema y sobre todo a la explotación. Enfoque sistemas, hoy de mañana hablaron bastante, no nos vamos a detener mucho en esto, pero cambia totalmente la mirada. Si uno no entiende que hay animales, que hay recursos, básicamente en la ganadería que trabajamos nosotros es campo natural, y que hay gente, en realidad no logra comprender el sistema. Y que más allá de estas entidades, estas relaciones que existen, cómo la gente mueve el ganado, cómo el ganado come, o cómo la gente maneja los recursos, que a veces tienen más importancia que las propias entidades en sí mismas. Y eso complejiza el sistema, y ahí se nos espatarra un poco el pensamiento lineal de que lo que yo traía en la maleta le sirve al otro. Tercero, tenemos un sistema productivo que está acá abajo, lo del fondo no van a ver mucho, pero lo otro que tenemos acá arriba son las decisiones. ¿Cómo la gente decide? ¿Cómo la gente decide? Ejemplo, en esa refinanciación de cupón cero, me tocó trabajar con un productor que había vendido unos ganados, unas vacas flacas y había hecho cierta plata. Y le dijimos, bueno, cancelalo. Compré un cupón, porque eso te da tiempo de 20 años. Me dijo, tengo un cumpleaños de 15 de la URSA. ¿Qué deciden ustedes? Bien, entonces, en realidad, lo que hacemos con esta forma de pensar es acercarnos para entender, para saber de ese sistema, para poderlo informar. ¿Cómo nuestra accionar de expresión? Y bueno, se basa en el relacionamiento permanente con productores. Si no tenemos vinculación con los productores, no entendemos nada. El problema es cada vez más difícil. Población rural 4%, 5%. ¿Dónde están los productores hoy? En las ciudades. Bien. Y sus organizaciones. Las alianzas institucionales y nacionales, ya hablamos todo, se habló toda esta mañana. Todas las instituciones acá mostraron el nuevo plan. Y eso es así. En realidad todos trabajamos con todo. Hay áreas de mejora, mejor articulación, en realidad. Pero yo creo que también representar la diversidad es, como dijo Darwin, el éxito de las especies. Las alianzas institucionales internacionales, que ya les dijo, que nos permitió estudiar a través de la articulación, es reconocer esto. Hay gente que habla de varias ganaderías. Nosotros hablamos de una sola, pero que hay varias cosas dentro de esa ganadería. Y uno puede poner la heterogeneidad. Y esto complica, porque es muy lindo reconocerlo, pero ¿quién se para frente a cada situación y tiene algo que decir? Y mensajes masivos no hay. Entonces, pero si uno va a ir a todos los predios, ¿qué costo tiene? Es muy lindo decir, tenemos que llegarle a todos. ¿La sociedad pone recursos para llegarle a todos? Y en definitiva, ¿no es una opción que él no se quiera acercar al plan o al otro? Bueno, como hoy es un día de honestidad intelectual, lo planteamos. Considerar factores de ambiente. Bueno, ¿qué tiene que ver el metano, los gases de efecto invernadero con el ganadero que está en Cerro Pelado, Rivera? Y hoy nada, pero ¿y el futuro? Bueno, cómo esa globalización también empieza a repercutir en los discursos que tenemos que hacer y en las propuestas que tenemos que ajustar. Y la mejora continua. Esto se hace con gente, y la gente está afuera, pero también está dentro de las instituciones. Y mejorar la propuesta de la gente que ingresa y cómo se forma es importante. Hoy hablaron la gente de la academia acá, claramente propone que hay que mejorar la capacitación de la gente, así que un técnico que salga, agrónomo, veterinario o de otras ciencias, tenga capacidades en extensión. Lo que hemos entrado, no. Tenemos gente de la viticultura, de la forestación, de la agricultura. Yo trabajé en un feedlot y terminamos en el plan porque terminamos el plan y uno termina en el fondo haciendo vocacional este trabajo, pero en realidad sin expertise previa. En la evaluación interna que corre, eso tiene que funcionar y otras cosas. ¿Qué hace? Bien, en realidad uno termina haciendo qué, y bueno, teniendo una diversidad de propuestas para distintas situaciones. A continuación, mis compañeros van a mostrar 3 casos que intentan atender a esa diversidad.